Muy buenas, vamos con el tema 7 de evaluación psicológica, que es la observación sistemática. Como siempre, utilizo los resúmenes del manual de evaluación psicológica de María José Ramos, ¿vale? Y leemos juntos. Introducción. La base de la ciencia es la observación y es la contrastación empírica o metodológica. El método observacional es una de las estrategias de investigación fundamentales del método científico. La base de la ciencia es la observación, y es lo que he dicho antes. Es un procedimiento general que implica dos momentos, el proceso de selección y el proceso de atribución. La observación representa el recurso técnico. Florence Goodenough desarrolló los primeros trabajos empíricos en el laboratorio del Instituto de Bienestar Infantil en Minnesota para estudiar el desarrollo psicológico infantil. Y todo esto estaba diseñado para estudiar la conducta de interacción social en los niños y en la conducta animal. La observación se utiliza en diferentes campos de la psicología, en el contexto educativo, en la psicología del desarrollo, en la infantil y juvenil, en las interacciones sociales en los niños, en la práctica de la psicología clínica, y se hacen grandes avances. El punto 2 nos habla de la relación entre el observador y el observado, quién observa y cómo. La relación entre los dos elementos que conforman la diada observacional, observador y observado, se refiere a la distancia psicológica que existe entre ellos, ¿no? Está la observación no participante, la observación participante, la participación-observación y la autoobservación, que es como una autoobservación de conductas heteroobservables, ¿vale? Es un sesgo que puede ser positivo. Y la reactividad, que se considera un sesgo de la observación. Nos vamos al punto 3, que es la observación, método y técnica. La observación es a la vez una estrategia metodológica y una técnica de recogida de información. La observación como método es aquella modalidad o estrategia del modelo científico. La observación como técnica se refiere a los medios específicos y a los instrumentos. Los requisitos para que la observación se pueda considerar una estrategia científica y fiable, pues tenemos diferentes. Por ejemplo, el primer requisito es tener un contexto perceptible, observable, como por ejemplo hechos y eventos. Tenemos el 7.1, que son fases y acciones de la metodología observacional. Yo voy a decir las fases, las acciones no, porque las tenéis vosotros fácilmente también para leer y son muchas. Tenemos como fase la del planteamiento de la observación, que es qué observar, con qué finalidad, etc. La 2, que es selección del procedimiento de observación, que sería a quién observar, cuándo y cómo, dónde y durante cuánto tiempo se va a observar. Registro de las observaciones, mediante qué software se registrará. Garantías científicas de la observación, análisis de los datos e interpretación de los resultados, es decir, valorar e interpretar los resultados obtenidos. Y establecer las conclusiones. Nos vamos al punto 4, que es la metodología observacional. Se configura como un procedimiento formal para poder registrar el comportamiento de forma científica. Planteamientos de la observación. Pues tenemos la fase de delimitación del objeto, se proponen objetivos claros y definidos, y en la primera toma de decisiones en la que hay que definir las variables a observar y, es decir, las unidades de análisis. Tenemos la descripción de las acciones o tareas de esta fase, que es objeto de la observación, ¿qué observar? Pues tenemos que elegir el tema o objeto de la investigación o observación. Se deben decidir los niveles de respuesta, criterios o dimensiones y las subdimensiones. Las unidades de análisis prácticamente hacen referencia a respuestas concretas y específicas. Por ejemplo, la letra de las 3D: delimitables, denominables y definibles. Tenemos las conductas observables o manifiestas, que tenemos conductas motoras, conductas verbales y conductas no verbales del proceso de comunicación. En resumen, todo lo que se observa y se registra debe ser concreto, descriptivo y observable. Atributos y emociones no observables directamente.
pues la observación indirecta, según la teoría, cómo se manifiesta el atributo conductualmente para poderlo inferir. Interacciones, pues para analizar estos datos se utiliza el episodio interactivo como unidad de análisis. Tenemos la interacción sencilla y la interacción compleja. Recordad que estoy haciendo como un pequeño resumen esquema. Los parámetros de medida, pues asignar unas unidades métricas a las observaciones. La decisión sobre la unidad de medida en cada caso se realiza en función de las características de las respuestas a observar y de obtener el mayor grado de precisión posible. Genial. ¿Qué es la ocurrencia? La ocurrencia informa si se determina si una determinada conducta aparece o no durante el periodo de información. ¿Qué es la frecuencia? Es observar el número de veces que la conducta aparece en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es el registro de orden o secuencias entre las conductas y los eventos? Pues permite conocer los determinantes, las relaciones funcionales y antecedentes y consecuencias de la conducta. La duración, pues durante cuánto tiempo se prolonga la conducta objeto de estudio. La latencia es el tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la aparición de una respuesta frente a este. Y la intensidad es la fuerza con la que aparece en un momento dado esa conducta o evento. La selección del procedimiento de observación. Hay que planificar la recogida de datos y decidir cuándo y cómo se realizarán las observaciones. Fernández Ballesteros, por tanto, tomaron decisiones sobre el tipo de muestreo a utilizar, lugar en el que vamos a observar y técnicas de registro que vamos a emplear. Los tipos de muestreo, pues tenemos de participantes, de situaciones y de tiempo. Muestreo de participantes, a quién o a quiénes observar. Muestreo de situaciones, episodios que interesan en función del objetivo. Muestreo de tiempo, determinar cuándo y cómo. Contexto o lugar de la observación. ¿Dónde observar? Pues en contextos naturales o en situaciones controladas y artificiales. En un contexto natural se reduce el efecto del observador y se evita la reactividad de las personas observadas. Un ejemplo, el test de la situación extraña de Hayward y Witham. Punto 5 nos habla de los registros observacionales e instrumentos de observación, que permite poder controlar y replicar las observaciones para comparar los resultados. Los constructivistas usan protocolos poco sistematizados y usan sistemas estructurados y estándares de observación en forma de códigos de categorías de conducta o de protocolos tipificados de recogida de datos. Prototipos de registro. Pues diseñar herramientas de ad hoc. Registro narrativo. Se utiliza la etapa de observación pasiva o precientífica. Registro descriptivo. Es el primer registro realizado en la fase activa del estudio. La semejanza es el formato textual y la diferencia es la calidad informativa del registro. El registro semisistematizado es un registro todavía tipo texto que permite la transformación de párrafos y frases. En el cuadro 7.3 tenéis perfectamente el registro semiestructurado, ¿vale? En la primera fase. La tabla formada por columna. También tenéis el cuadro 7.4 que permite la transformación de frases a término. El registro sistematizado, pues un registro codificado y de lista de cargo. El codificado, pues se prepara una lista de conductas y su correspondiente código con su manual de codificación. Y tenemos en el cuadro 7.5 el manual de codificación con su parte A y su parte B. En el cuadro 7.6 también tenemos la matriz de códigos, ¿vale? El registro en formato de matriz de códigos se sustituyen los términos por los correspondientes códigos y completándose el ciclo de sistematización del registro, ¿vale? En el 4.7, el 7.7 se informa de que se descodifica la matriz de códigos. La lista de rasgos son la base para construir herramientas ad hoc de la observación. Los catálogos es para la construcción de formatos de campo y los repertorios para la construcción de sistemas de categorías, ¿vale? Matrices de interacción.
es para observar la relación funcional entre conductas emitidas por distintas personas o grupos. Tenemos una tabla que es el cuadro 7.2 que te habla de la matriz de interacción. Escalas de apreciación. Cuando en las conductas observadas existe un atributo de intensidad que implica una escala ordinal. Aquí nos aparece en la tabla 7.3 un ejemplo de ítems de escala de apreciación. Los sistemas de categoría, pues directamente con un diálogo. En la tabla 7.5 aparecen las semejanzas y diferencias entre los instrumentos de observación, que son constructos a medida, ad hoc. ¿Vale? Su punto fuerte es su consistencia y se conocen con el acrónico E o EM, exhaustividad o mutua exclusividad, ¿vale? Combinación de formatos de campo y sistemas de categorías. Es un formato de campo que se valora cada dimensión. Las nuevas tecnologías y el software para observar, pues su objetivo al final es obtener una gran cantidad de datos de forma más ecológica, flexible y automática, tanto para el registro como para el análisis estadístico de estos datos. Y nos aparece en la tabla 7.7 los programas informáticos de registro. El 6. Garantías científicas de la observación. Con la validez, al final se pretende controlar los errores sistemáticos. Con la fiabilidad se busca controlar los errores aleatorios o producidos por el azar. Los procedentes del observador, pues se pueden producir errores. Los procedentes del elemento observado es el sesgo de la reactividad. El entrenamiento de los observadores es fundamental, así como el uso de las nuevas tecnologías para la observación. Y ya está, hasta yo os puedo decir de este tema. Espero que os haya servido de ayuda, bastante más cortito. Y un saludo, suscríbete, nos vemos en el siguiente.